Sí. Pues es que empiezas a... Tú me das la bienvenida. Pues cuando nos digan, ¿no? Entonces. Pues sí. Lo había hecho Eso bien, ya. era mejor en el asunto. Carmen, es que están mirando para allá. ¿Ya? Cuando nos digáis. ¿Ya? Buenos días a todos, estimados miembros de comités, estimados internautas, queridos amigos. Es para mí realmente un honor el poder daros la bienvenida a estas jornadas de comités de ética de la investigación que después de una interrupción de algunos años nuevamente se han reanudado. Y el motivo de alegría para mí es doble. Por una parte, como presidenta del comité organizador del 26º Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica, del cual soy la presidenta del comité organizador, que coincide en Cádiz, y también es motivo de alegría porque soy secretaria del comité de investigación del Hospital Puerta del Mar, y quiero agradecer profundamente a la Fundación AstraZeneca y a la Fundación Lilly el habernos dado la oportunidad de retomar esta iniciativa que permite que los miembros de comités podamos intercambiar nuestras opiniones, nuestras inquietudes y nuestras experiencias. Voy a ceder la palabra al doctor Antonio Portolés, que es el presidente de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues damos comienzo a estas jornadas para los comités éticos de investigación clínica. Tengo que mencionar algunas cuestiones que considero de importancia. Consideramos una oportunidad importante para tener esta reunión debido a que se trata de un momento en el que se están gestando novedades normativas para los comités éticos. Y es importante para la Sociedad Española de Farmacología Clínica, que representa a esta especialidad, la farmacología clínica, por el rol que juegan estos especialistas en la evaluación de la investigación clínica y en su participación en los comités. Como ha mencionado la doctora Saldaña, es importante mencionar el hecho de que se retomen estas reuniones aprovechando las nuevas tecnologías y aprovechando de esa manera que puedan participar, que pueda haber muchas más participantes que se conecten desde la distancia. Pretendemos llegar a todos, por lo tanto, a los miembros de comités, de los diferentes comités éticos del territorio nacional, pero también a todos aquellos interesados e involucrados en la investigación clínica, desde cada una de las perspectivas. Pretendemos también trascender fronteras, puesto que esta jornada está siendo grabada y esperamos que pueda servir de modelo para aquellas personas interesadas que desde otros lugares. En cuanto a los temas que se van a tratar en esta jornada dedicada a las novedades normativas para los comités, se ha estructurado en dos mesas fundamentales. Una, pretendemos tratar, por una parte, la adaptación legal de los nuevos comités y procedimientos para adaptarnos a las nuevas normativas, pero también pretendemos que se traten soluciones concretas para nuestro entorno y para nuestra situación particular. Es decir, esperamos que podamos discutir sobre cómo hacer una realidad de esas novedades normativas y hacer que funcionen mejor. Y que funcionen mejor para dar también una solución funcional a las expectativas que los diferentes implicados puedan tener. Y por eso en la segunda mesa, digamos que se dirigirá fundamentalmente a las diferentes perspectivas, a los implicados, a los pacientes, a la industria, a los investigadores y a los comités, para facilitar el poder discutir desde esas diferentes perspectivas.
En cuanto a los participantes, hay que mencionar que vamos a contar con protagonistas de cada uno de los elementos principales, de cada uno de los elementos protagonistas. Vamos a contar con participantes por parte del Instituto de Salud Carlos III, por parte de la Agencia del Medicamento. Habrá participantes por parte de comunidades autónomas presentes en la sala. Habrá participantes por parte de los comités éticos, de los pacientes, de la industria y de los investigadores. En cuanto al desarrollo de la jornada, mencionar que estaréis vosotros, a los que yo estoy viendo, las personas que estáis aquí presentes en Cádiz, en este lugar tan magnífico, y además todos aquellos que se puedan conectar online, ya sea de manera inmediata o bien en diferido. Y quiero terminar esta presentación agradeciendo a todos aquellos que lo han hecho posible. Por una parte, a los colaboradores de esta reunión, la Fundación AstraZeneca y la Fundación Lilly, al propio Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica, a los ponentes que han aceptado participar y se han desplazado hasta aquí, a todos vosotros participantes en esta reunión, a las personas que han contribuido desde fuera, desde donde no se ven, desde los bastidores, y quiero mencionar, por ejemplo, pues a las personas de la Junta Directiva y en particular a Esther Prieto y a las personas técnicas encargadas del funcionamiento de la web, de Maranú, etcétera. Y por último, a todos los visitantes que a través de su participación en el foro y de su difusión de las diferentes preguntas y cuestiones van a hacer que la discusión que hoy se tenga sea enriquecedora, pueda servir para una toma de posiciones, pueda servir para un contraste de pareceres y para ofrecer y contrastar aquellas mejoras que puedan suponer, que puedan plasmarse finalmente en la normativa. Y sin más, pues cedo la palabra, pasamos a la organización al desarrollo de la primera mesa y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, empezamos directamente. Presenta lo que tú vayas a hablar. Presenta lo que tú vayas a hablar y luego ya nos cambiamos los sitios. No, empezamos con la mesa ya. Sí. Bueno, pues bienvenidos. Empezamos con esta jornada nacional de comités, que la verdad yo creo que estamos todos los que estamos aquí y todos los que estáis conectados a distancia, bienvenidos también. Estamos todos los miembros de comités contentos de poder retomar estas reuniones y como se ha comentado anteriormente, en un momento que es especialmente oportuno. Como ya ha comentado el doctor Portolés, la primera mesa la vamos a dedicar fundamentalmente a enmarcar las novedades en las que vamos a navegar los comités en los próximos años y para las que nos tenemos no solo que adaptar, sino que encontrar la manera mejor de funcionar con este nuevo marco. Sabéis todos que el nuevo marco tiene tres orígenes que están discurriendo en paralelo. Por un lado, tenemos el reglamento europeo que está marcando grandes cambios en cuál va a ser la responsabilidad del comité y la interacción con las autoridades y la armonización europea. Tenemos, por otro lado, la propuesta de organización del sistema de comités que van a ser responsables de evaluar ensayos clínicos con medicamentos, con el nuevo proyecto de Real Decreto español. Y tenemos, además, otro tercer foco del que puede emanar normativa que nos afecta directamente, que es el desarrollo pendiente de la Ley de Investigación Biomédica en lo que hace referencia a los comités. Y, por lo tanto, hemos estructurado esta mesa con estas tres fuentes de normativa. Vamos a escuchar a los tres ponentes de estas distintas partes, Reglamento Europeo, Real Decreto Nacional y Ley de Investigación Biomédica, plantear cuál es el marco en el que nos vamos a mover y luego podremos discutir ya por temas concretos. Por lo tanto, yo ya sin más dilación le pasaría la palabra a la primera ponente,
que hemos cambiado el orden en el programa. Veíais que el primer ponente era el doctor Javier Arias, pero nos ha parecido mejor empezar por la parte europea, que parece que es un poco más grande que la península, que España. Lo digo además teniendo una ponente de Canarias. Y empezamos pues con la doctora Serrano, que todos la conocéis. La doctora María Antonia Serrano es la responsable del área de ensayos clínicos de la Agencia Española de Medicamentos, pero su experiencia va más allá de lo que son los ensayos clínicos de medicamentos, porque María Antonia Serrano ha estado implicada en la regulación de los comités de ética de la investigación clínica con sus diversos nombres desde el principio de los tiempos en nuestro país. Y ahora nos va a contar los caminos por los que discurre la discusión del Reglamento Europeo, y para ello tenéis que, en fin, lo que es importante conocer es que es la persona que está representando a España en el grupo de trabajo del Consejo de la Unión Europea donde se está discutiendo este reglamento, y por lo tanto es protagonista de la redacción del reglamento. María Antonia, cuando quieras. Podéis bajaros porque la pantalla se ve mal. Si queréis, yo me quedo. ¿Tú te quedas? Sí. Hacia adelante, hacia atrás. Si no tienes conexión aquí, a lo mejor la puedes ver desde aquí. Sí. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a la organización por contar conmigo para esta jornada, que me parece muy interesante y muy pertinente. Y después agradezco también a Cristina su presentación, que me lleva más allá de realmente el papel que estoy jugando. Realmente estoy participando en la discusión del reglamento, pero no soy más que la cara del equipo técnico que respalda la discusión. Es decir, no soy más que eso, un poco una voz, y realmente sí que estoy siendo testigo de las discusiones. Bueno, pues al hablar de reglamento, lo primero que hay que decir es que el objetivo que se plantea es una simplificación de los requisitos actuales para los promotores. Vamos, una simplificación de los requisitos vigentes de autorización de ensayos clínicos en la Unión Europea, de tal manera que sea más fácil hacer investigación y que bueno, desde el principio el Estado miembro, o sea, cada país mantiene la autorización nacional de los ensayos. Lo que cambia es el procedimiento, cómo se consigue el procedimiento, digamos, de evaluación del ensayo. El reglamento llega hasta Estado miembro, es decir, es el Estado miembro el que decide, y cada país luego se tiene que organizar para que sea factible cumplir con los requisitos que fija el reglamento. En la versión original del reglamento, el Comité Ético de Investigación Clínica no se mencionaba expresamente en ningún sitio. En las enmiendas que las comisiones, que el Parlamento ha votado, lo introduce, y en las discusiones del Consejo, tal como van las cosas, da la impresión de que al final en el reglamento habrá una mención expresa a que es importante que en cada país haya una evaluación ética por parte de un comité independiente. Y bueno, me voy a centrar en cuestiones que son fundamentalmente más de tipo práctico, que afectan a las cosas que hay que darle solución a nivel nacional. Y bueno, lo principal es, habrá un único dossier de ensayo clínico en el que se diferencian dos partes. La parte 1, que se llama, gira en torno al protocolo y requiere una opinión única europea.
La parte 2 gira en torno a cosas que son más de aplicación práctica del ensayo clínico. Procedimiento de consentimiento informado, compensaciones y pagos a sujetos e investigadores, reclutamiento de sujetos, protección de datos, compensaciones por daño, gestión de muestras biológicas y centros e investigadores, que están aquí puestos un poco separado, porque aunque el reglamento los contempla en la evaluación inicial del ensayo, ya comentaré más tarde que no los considera, no los considera en las modificaciones relevantes. El dossier es único y tiene que enviarse a través de un portal europeo, es decir, desaparece la necesidad de que el promotor tenga que ir a la ventanilla de cada país a presentar el ensayo al comité y a la autoridad competente. Habrá una única solicitud que a través de un portal se redirija a todos los que tienen que evaluar. Y todavía no está claro, porque no está clara cuál va a ser la configuración del portal, pues si los comités accederán a la documentación del ensayo a través de ese portal europeo o a través de aplicaciones nacionales. Como he dicho, tenemos una autorización nacional que contempla las dos partes. Habrá una única tasa, el promotor pagará una única tasa sobre el ensayo por cada país donde se realice. Aquí hay un punto donde tendremos que ajustar la norma nacional de tal manera que, bueno, si hay evaluación por autoridad competente y evaluación por comités, pues esa tasa habrá que buscar la manera de repartirla. Los plazos de evaluación son muy cortos y con una aprobación tácita. Existe la posibilidad de que el promotor haga una solicitud que solo se refiere a la parte 1 y después se siga de una solicitud, una vez que ya la parte 1 tenga las conclusiones sobre la evaluación, enviar una solicitud solo respecto a los aspectos de la parte 2. Y se contempla la posible adición posterior de nuevos estados al ensayo. La decisión será única por estado, como he dicho, y será la suma de las evaluaciones del Comité de Ética de la Investigación y de las agencias nacionales, que en el caso de España pues será la Agencia Española de Medicamentos. La suma de las evaluaciones para la parte 1, es decir, la evaluación de la agencia más la evaluación del comité, o sea, la agencia no modificará el dictamen del comité. La evaluación del comité seguirá siendo independiente como lo es ahora, pero bueno, evidentemente, si hay un punto que es el mismo por parte de la agencia y por parte del comité, pues solo figurará una vez, pero eso es todo. El dictamen del comité no se modifica por la agencia. Y la suma de esas evaluaciones pues será la opinión que se transmita en el contexto de la evaluación europea al resto de países, al Estado miembro ponente, digamos, que se encargará de hacer el informe de evaluación, porque cuando digo la parte 1 es una evaluación europea, se basa en el criterio de que hay un país que se encarga de hacer el informe de evaluación. Ese informe de evaluación lo manda al resto de países y los demás países evalúan en un tiempo corto, mandan los comentarios sobre la base del informe previo. Con respecto a los centros investigadores, pues aunque están considerados en la solicitud inicial, las ampliaciones, el reglamento no considera las ampliaciones de centros y los cambios de investigador modificación relevante y solamente requiere que el promotor deberá actualizar la información en la base de datos. Si esto se acepta, parece un poco incoherente que se valore la idoneidad de centros e investigadores en la solicitud inicial, pero bueno,
Entiendo que se quiere dar prioridad, aunque eso no está escrito, pues a que la elección de los centros investigadores es responsabilidad del promotor y también lo es pues bueno, cuando se firma el contrato, las direcciones de los centros también asumen la responsabilidad de que el ensayo se lleve a cabo y evidentemente tendrá que ser en las condiciones óptimas para que eso llegue a buen fin. Con respecto al proceso de evaluación de una solicitud, hay un artículo específico en el reglamento que dice lo siguiente: los Estados miembros velarán por que las personas que validan y evalúan la solicitud no tengan conflicto de intereses, sean independientes del promotor, de la institución del centro de ensayo y de los investigadores implicados y estén libres de cualquier otra influencia indebida. Y he incluido, he marcado lo de la institución del centro de ensayo, puesto que en este artículo lo que se está planteando es que afecte tanto a los evaluadores de las autoridades competentes como a los evaluadores, a todos los evaluadores, incluido comités, que puedan estar participando en la evaluación del ensayo. Asegurarán que la evaluación la realizan conjuntamente un número razonable de personas que reúnan entre todas las cualificaciones y la experiencia necesarias, y en la evaluación deberá tenerse en cuenta la opinión de, como mínimo, una persona cuyo principal ámbito de interés no es científico y la de al menos un paciente. Bueno, para poder aplicar esto, o sea, si el reglamento entrara en vigor hoy, no sería factible cumplirlo. Necesitamos reorganizar la forma en cómo se trabaja y reorganizar la red de comités para asegurar una evaluación de calidad en plazo, que son plazos cortos, hablamos de 30 días, el reglamento plantea 10 días para los estudios de baja intervención. Al final, los plazos no están decididos en el contexto de las discusiones del Consejo, pero que van a ser cortos, yo creo que sí. Para hacer posible el intercambio de información agencia-comité, solo podrá haber un comité evaluador por ensayo. Habrá que definir las responsabilidades para la evaluación por parte de la agencia y por parte del Comité de Ética de la Investigación. Habrá que hablar de recursos y de cómo se financian los comités. En fin, tenemos que hacer un ejercicio a nivel nacional de ver cómo organizamos esto para que el reglamento se pueda cumplir. Hay alguna iniciativa a la que me quiero referir que es interesante y se está trabajando desde las agencias nacionales, desde 2009, en un procedimiento de evaluación coordinado que coordina un grupo que es el Clinical Trials Facilitation Group, en el que participan miembros de las agencias. Supone que es un procedimiento voluntario en el que los promotores que quieren envían al CTFG el ensayo, siempre y cuando en él participen 2 o más países. Presentan un dossier único, la solicitud la presentan por correo electrónico seguro, la evaluación es coordinada y el plazo de evaluación, o sea, la opinión la tienen la de todos los países participantes en un plazo máximo de 60 días. Y luego presentan una solicitud oficial a nivel nacional posteriormente. Bueno, pues en este año se ha considerado importante que no solo es de interés la coordinación de las evaluaciones entre autoridades competentes, sino que sería de interés incluir también las conclusiones del comité en el informe del país respecto a las solicitudes de ensayos clínicos que se reciben por este procedimiento voluntario de armonización. Y en concreto, en Alemania y en España, pues desde mayo estamos en todas las solicitudes de ensayos que nos llegan, se pide al promotor que identifique cuál es el comité responsable de emitir el dictamen
y se contacta con el comité desde la agencia para preguntar si quieren evaluar el protocolo y el manual del investigador en los plazos que contempla este procedimiento. Los objetivos de este proyecto piloto es evaluar la factibilidad de añadir la evaluación del comité en los plazos establecidos para el VHP, teniendo en cuenta que esos plazos podrían ser los plazos del reglamento al final, no se sabe si serán más cortos todavía. Valorar el impacto en términos de esfuerzo y coste por parte de ambas partes, así como el beneficio en cuanto a agilización de los procesos, y analizar en qué medida se pueden evitar evaluaciones repetitivas, avanzando hacia una evaluación complementaria entre comité y agencia. Bueno, a los efectos de este proyecto, el dictamen del comité en el VHP no es el dictamen único final del comité sobre el ensayo, y eso, pues hay una nota informativa en la página web de la agencia que lo deja claro, también para que los promotores lo sepan. En el VHP, por este procedimiento, llevamos 109 solicitudes en 2013, de las que España participa en 84, o sea, es un país donde se va a hacer el ensayo en 84 casos, y es el Estado miembro de referencia que ha hecho el informe de evaluación en 7. Desde que hemos empezado el piloto en mayo, hemos enviado 18 solicitudes a comités en el que han aceptado participar, y hasta ahora hay 10 comités participantes, y en 2 de las solicitudes España es autoridad de referencia. Bueno, ¿qué pasa con el reglamento? Hay que aprobarlo. ¿Cuál es el procedimiento de aprobación de un reglamento? Pues es un proceso de codecisión en que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa tienen que dar su aprobación. Y en la primera fase, el Parlamento analiza el texto por su parte, que ya lo ha hecho y ha emitido su informe el 7 de junio de este año, y ha incluido o ha elaborado casi 400 enmiendas. En paralelo, el Consejo evalúa el texto y también tiene que llegar a un texto que considere de consenso. El texto del Consejo se espera que pueda estar listo en las próximas semanas. Se considera factible, en principio, desde lo que yo sé, el inicio de los trílogos. Los trílogos son, una vez que el Parlamento tiene su texto y el Consejo tiene el suyo, pues se abre una negociación en que el Parlamento, el Consejo y la Comisión tienen que llegar a un texto común. Si eso se consigue, pues el texto se aprobaría en primera lectura. Pero como hay elecciones del Parlamento Europeo en junio del 2014, pues para lo que se pretende, y es un objetivo político y además se considera en principio factible de cumplir, es que la aprobación en primera lectura sea antes de que el Parlamento actual se disuelva por las elecciones. ¿Retos que se nos plantean? Pues tenemos que desarrollar a nivel nacional cuál es el proceso y la organización que necesitamos para permitir que lo que el reglamento establece se pueda cumplir. Y bueno, pues el punto primero sobre el que hay que trabajar a nivel de todos los países, a nivel de Estado, a nivel a nivel individual, es generar mayor confianza en los otros. Y también otro reto importante es el desarrollar un sistema de información a nivel de la Unión Europea que sea eficiente y útil en lo que se refiere al portal y la base de datos, que se va a convertir en la herramienta de trabajo que permita la cooperación en la evaluación entre todos los países. Y esto es todo. En las preguntas, pues, lo que queráis.
Si os parece, seguro que se nos ocurren preguntas para María Antonia Serrano, pero vamos a hacer todas las ponencias seguidas y luego abrimos la discusión. Si quieres ponerte abajo se ve mejor. Bueno, pues si después de esta diapositiva de María Antonia, que a mí me ha impresionado, de ver cómo tenemos que conseguir que antes de la primavera del 14 se pongan de acuerdo el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo y lleguen a un texto, anima a pensar que si a nivel europeo somos capaces de hacer esto, a lo mejor a nivel nacional también somos capaces de llegar a organizar mejor el sistema de comités. O sea que parece oportuno que nos entremos ya en harina en lo que se refiere a la organización nacional. Y le paso para ello la palabra a la doctora Mar García Saiz, que es la presidenta del Comité de Ética de la Investigación Clínica del Hospital Universitario de Canarias. Mar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, por supuesto, a la Sociedad Española de Farmacología Clínica y a la Fundación AstraZeneca y la Fundación Lilly, que nos permiten retomar este grupo de trabajo. Y, por supuesto, gracias a Cristina Bendaño, organizadora de esta mesa, por haberme invitado. En primer lugar, bueno, siempre es difícil para alguien que no es jurista hablar de legislación, sobre todo no perteneciendo, pues, por ejemplo, a la agencia que es quien ha elaborado este proyecto de Real Decreto. Pero yo quiero dar el punto de vista, bueno, pues de miembros de comités que de repente se encuentran con este texto y se plantean dudas o problemas en cuanto a su puesta en marcha. Intentaré en un principio, bueno, ya el propio proyecto dice cuáles son los objetivos de esta modificación, que se los voy a contar rápidamente, y después intentaré tratar algunos puntos específicos diciendo lo que dice este proyecto de Real Decreto y dando algunas opiniones o puntos donde creo que puede haber luego un debate interesante. En primer lugar, uno de los objetivos de la modificación del Real Decreto es, por supuesto, adaptar nuestra legislación a los cambios que ha habido a nivel europeo en el proceso de armonización de autorización de los ensayos clínicos, mejorar el procedimiento de autorización que lleva a cabo la agencia y su coordinación con las demás partes que intervienen en este proceso de autorización. Y un tercer objetivo, que es el de promover la transparencia, pues dando información completa y exacta sobre los ensayos clínicos, tanto a los ciudadanos como a los profesionales, a través del Registro Español de Estudios Clínicos, que ya está puesto en marcha. Esta es su página de búsqueda y en el cual no me voy a entretener más, ya lleva unos meses funcionando. En primer lugar, bueno, pues cambia el concepto de lo que éramos antes los CEI, que ahora de momento vamos a cambiar de nombre y ya no seremos los CEI, seremos los CEIM, ya que este proyecto plantea el Comité de Ética de Investigación con Medicamentos como un comité de ética de la investigación según lo que dispone la Ley de Investigación Biomédica, pero que además estará acreditado para emitir un dictamen sobre los estudios clínicos con medicamentos y sobre las investigaciones clínicas con productos sanitarios. Dentro del panorama actual que tenemos de los comités de ética de la investigación, después de que surgió la Ley de Investigación Biomédica, pues bueno, habrá una serie de comités que estén acreditados para dar su dictamen respecto a ensayos clínicos con medicamentos y bueno, pues habrá un panorama similar a este. En cualquier caso, también se establece en este Real Decreto que haya una autoridad nacional de los CEIs, es decir, alguien que coordine, que sustituiría al centro coordinador de los comités éticos de investigación clínica que estaba reflejado o que está reflejado en el actual Real Decreto, aunque bueno, pues hay controversia sobre si realmente este es el marco en el que se debe mover la Autoridad Nacional de los CEIs y debe aparecer justamente en una legislación que surge de la Agencia Española del Medicamento o no. Una novedad importante y que creo que es interesante para todos los comités es que se plantea la creación de una Secretaría Técnica profesional y estable que forme parte del organigrama de cada uno de los centros donde están los comités,
que se encargue un poco de, bueno, aparte de ser interlocutora con los agentes externos, pues también de organizar todos aquellos aspectos administrativos, que los comités vayan en plazos, o sea, que todo funcione correctamente. Y muy importante, pues se dice que la Secretaría Técnica dispondrá de un presupuesto para actividades formativas, para dietas, etcétera. También importante novedad en cuanto a la composición de los CEI. No hay novedades importantes en cuanto al número de miembros o el tipo de miembros que deben de pertenecer al CEI, eso es exactamente igual, pero sí que en relación con lo que comentaba María Antonia de la independencia de los comités, pues se plantea que al menos la mitad de los miembros del comité sean independientes del centro donde se vayan a llevar a cabo los proyectos de investigación que el propio CEI evalúa. También ya de una manera explícita dice que uno de los miembros tiene que pertenecer a, bueno, cubrir los intereses de los pacientes, y también pues el miembro de la Secretaría Técnica tendrá labor de secretario y tendrá voz, pero no tendrá voto en los comités. Respecto a todo este conglomerado de cosas, de funcionamiento de los CEI, ¿qué dudas o qué consideraciones se me plantean a mí? Bueno, creo que el que exista una Secretaría Técnica profesional y que además pueda estar financiada, creo que es un aspecto realmente positivo para el funcionamiento de los CEI, pero me plantea importantes dudas pues el tema de la mitad de los miembros ajenos o independientes del centro. Por un lado, en cuanto a la necesidad de esta medida para mantener la independencia de los CEI, porque bueno, creo que no hay problemas importantes en este aspecto, y por otro lado, por su viabilidad. No veo la forma en la que miembros externos a la institución pues se impliquen en la evaluación de proyectos de investigación del propio centro. Y luego, por supuesto, que necesitamos, como quiera que se llame, un centro coordinador o una autoridad nacional, alguien que realmente ya de una vez coordine, actúe en actividades formativas, supervise, evalúe lo que es toda la actividad de los CEIs y que podamos funcionar de una manera mucho más coordinada. Otro tema importante es el de los ensayos clínicos de bajo riesgo, que se definen en este proyecto de Real Decreto, un poco en relación, bueno, como traducción, aunque no sea literal, de los Low Intervention Clinical Trials que aparecen en la normativa europea. ¿A qué se refiere el proyecto de Real Decreto con ensayos clínicos de bajo riesgo con medicamentos? Pues ensayos clínicos que se llevan a cabo con medicamentos que ya están autorizados y que no se modifican, que se utilizan según las condiciones de la ficha técnica o según la práctica habitual en nuestro país, lo que se llama, que constituyen un tratamiento estándar en nuestro país, y que además los procedimientos que se lleven a cabo de diagnóstico, de seguimiento de esos pacientes, pues no supongan ni un riesgo ni una carga adicionales para la seguridad de los sujetos, que sean mínimos en relación con la práctica clínica habitual. Y ahí, bueno, pues se define riesgo mínimo como aquel impacto perjudicial para la salud, pero que sea leve y transitorio. Fíjense que no habla nada de frecuencia en cuanto a la aparición de esos riesgos. Y en cuanto a carga mínima, pues cualquier molestia previsible que sea como mucho transitoria y muy ligera. Bien, estas son las definiciones de riesgo y carga mínima. Con lo cual, bueno, pues sí, creo que es una excelente noticia que se establezca esta categoría de ensayos clínicos de bajo riesgo, sobre todo por lo que veremos posteriormente, pero pues probablemente necesitamos que se concrete un poco más en cuanto a esas definiciones de riesgo y carga mínimas, porque creo que van a suponer bastantes problemas en el seno de los comités a la hora de tomar decisiones. Un ejemplo, simplemente un ensayo clínico con placebo podrá ser un ensayo clínico de bajo riesgo. Pues seguro que hay opiniones muy diversas, ¿no?, en este mismo foro. En cuanto al procedimiento de evaluación de los ensayos clínicos y de emisión de dictamen por parte de los CEI, pues, como ya había comentado María Antonia, tenemos la evaluación del ensayo clínico se ha dividido en dos partes, una más relacionada con el propio protocolo, aspectos de justificación, aspectos metodológicos, la relación beneficio-riesgo, incluyendo además la calidad de los medicamentos.
y una segunda parte más relacionada con aspectos que tienen que ver con los investigadores y con los centros, la idoneidad de investigadores e instalaciones, la idoneidad de la información que se va a dar a los pacientes, el consentimiento informado, los seguros o todos aquellos aspectos económicos y acuerdos que se establezcan entre el promotor y cada uno de los centros, así como el tema del manejo de las muestras biológicas. Según está el proyecto, pues toda la parte 1, a excepción del punto relacionado con la calidad de los medicamentos, sería evaluado por el CEIM. La parte 2, en su totalidad, también sería evaluada por el CEIM. Y la agencia evaluaría la parte 1 en su totalidad, por supuesto, incluyendo la parte de calidad de medicamentos y normas de correcta fabricación. Con lo cual, ya vemos de momento que hay ahí una superposición en cuanto a los puntos del A al H. En cuanto al procedimiento, bueno, pues se intenta, sobre todo lo que se intenta es reducir tiempos. Desde la presentación de solicitud hasta la validación hay un periodo corto de 10 días y después de esa validación de la solicitud, pues el comité tiene 20 días, 35 en el caso de terapias avanzadas, para emitir un dictamen motivado respecto a esa parte 1 que habíamos visto. Ese dictamen es enviado a la agencia y es la agencia quien finalmente, integrando el informe del CEI, autoriza la realización, autoriza la parte 1 del ensayo clínico y envía copia al CEIM. Sin embargo, si en este proceso de autorización hay, por ejemplo, petición de aclaraciones o contacto con el promotor, el comité no va a tener información respecto a todo ese procedimiento ni a las respuestas que proporcione el promotor, ya que este proceso de autorización final corresponde exclusivamente a la agencia, según está ahora planteado. En cuanto a la parte 2, sí que es responsabilidad única del comité ético emitir un dictamen, enviárselo al promotor y a la agencia en un plazo máximo de 45 días. Tiene 30 días, pero en el caso de que se planteen objeciones, bueno, pues hay una interrupción para las respuestas del promotor y 15 días más, con lo cual, bueno, pues eso, en un máximo de 45 días habría un dictamen respecto a la parte 2. En el caso de los ensayos clínicos de bajo riesgo sí que se simplifica el procedimiento y el único responsable de emitir el dictamen es el comité, tanto de la parte 1 como de la parte 2, teniendo un plazo más corto de 35 días para emitirlo. Fíjense que en 5 días, desde que se presenta la solicitud, el comité tiene, por un lado, que validar la solicitud, pero, por otro lado, decir si está de acuerdo con la clasificación como ensayo clínico de bajo riesgo. Con lo cual, bueno, ya vemos que se está mezclando, por un lado, la parte administrativa de validación con una parte ya más de evaluación del propio ensayo clínico para decidir si realmente es un ensayo clínico de bajo riesgo o no. En cualquier caso, sí que el Real Decreto establece que haya un memorando de colaboración que se establezca entre la agencia y los demás implicados para bueno, pues conseguir la mayor eficiencia en cuanto a este procedimiento de evaluación y conseguir una posición única para España en el caso de los ensayos clínicos multicéntricos. Dudas que se plantean. Realmente es necesario que la agencia evalúe todos los aspectos contenidos en la parte 1 porque puede haber evaluaciones redundantes. Se mantiene realmente la independencia del comité. Comentaba antes María Antonia que el dictamen del comité es independiente, pero la decisión final, el procedimiento final de autorización lo lleva a cabo exclusivamente la agencia. ¿Y cómo se evalúa la parte 2 de cada uno de los centros? Porque hemos visto que todos los aspectos económicos o de idoneidad de cada uno de los centros participantes tienen que ser evaluados por ese único CEI, pero no se establece ningún tipo de procedimiento para hacerlo. Y luego lo que les planteaba, si es posible en un periodo de 5 días, llevar a cabo no una validación administrativa, sino ya una validación científica de un ensayo clínico de bajo riesgo. Otro tema que también se modifica es el caso de las indemnizaciones por daños y perjuicios. Por supuesto, el promotor sigue siendo responsable de la contratación de un seguro, una garantía financiera. Se establecía la posibilidad de que haya otro tipo de mecanismo nacional de compensación que creo que está en estos momentos en el aire. En cualquier caso, de este tipo de la necesidad de tener un seguro se excluye a los ensayos clínicos de bajo riesgo.
Resaltar que si bien antes ya en el aspecto del seguro se hablaba de que las reacciones adversas a los medicamentos no eran objeto de indemnización, ahora queda mucho mejor establecido, ya que se dice que todas las reacciones adversas conocidas en el momento en que el paciente otorgó su consentimiento informado, pues no serán objeto de resarcimiento. Y se establece que para un medicamento autorizado esas reacciones adversas conocidas son las que aparecen en el prospecto y para los no autorizados los que aparecen en la hoja de información al paciente que aprueba el comité. En el ensayo de bajo riesgo es el seguro de los investigadores, el seguro colectivo, el seguro individual que estos investigadores tengan, el que deberá cubrir los posibles daños y perjuicios que se produzcan en este tipo de investigaciones. Algunos comentarios. Pues realmente son necesarias estas exclusiones al seguro, porque en realidad pocas cosas se van a cubrir por estos seguros o garantías financieras y se excluyen todas las reacciones adversas que pueden ocurrir en un ensayo clínico. En otros países no es de esta manera. Por otra parte, ¿en qué se van a convertir las hojas de información al paciente? Si ahora ya son verdaderos testamentos, pues van a ser todavía mucho peores y contendrán absolutamente todos los acontecimientos adversos que hayan tenido lugar durante los ensayos clínicos que se hayan llevado a cabo hasta ese momento. Y los seguros asistenciales, pues creo que es una buena noticia que se puedan hacer ensayos clínicos que queden cubiertos por el seguro de los investigadores, pero claro, partimos de realidades muy distintas. Hay servicios de salud donde ya hay seguros colectivos que incluso cubren la investigación, pero hay otras instituciones donde los trabajadores, los investigadores no tienen un seguro colectivo, sino que tendrán que pactar con sus compañías de seguros pues la cobertura de la investigación clínica en los ensayos clínicos que hagan, lo cual también probablemente va a ser difícil de comprobar por el comité. O sea que desde el punto de vista práctico no va a ser la cosa tan sencilla. Y luego ya por último, en cuanto al contrato entre el promotor y centro, bueno, pues la conformidad de la dirección del centro ahora va a venir expresada mediante la firma del contrato, en teoría no va a ser un papel aparte, y se establece un plazo máximo de 60 días naturales para la firma del contrato, si bien quedará suspendido hasta que se tengan todas las autorizaciones pertinentes para su puesta en marcha. En cuanto a los aspectos económicos, pues el comité que evalúa el ensayo en nuestro país, pues recibirá la memoria económica de todos los centros participantes y además, como hemos visto, deberá evaluarla. Y eso sí, habrá un modelo de contrato único válido para todo el Sistema Nacional de Salud. Creo que es positivo que se establezcan plazos a la hora de la firma de los contratos, porque a veces es un proceso en el cual se alarga mucho el comienzo de los ensayos clínicos. Que haya un contrato único nacional también es un aspecto positivo, pero luego, bueno, pues el tema de que el CEI deba evaluar las memorias económicas de cada uno de los centros, pues creo que resulta complejo y no sé si realmente es necesario. O cada servicio de salud tiene incluso sus precios públicos que no coinciden de unas administraciones a otras, con lo cual va a ser un procedimiento bastante complicado. A modo de conclusión, bueno, pues decir que el nuevo Real Decreto sobre todo lo que hace es acortar tiempos, simplifica algunos procedimientos en algunos de los casos, pero la verdad es que omite otros, pues por ejemplo todos los aspectos de evaluación locales quedan excluidos de este Real Decreto. Incluye propuestas positivas en relación con la Secretaría Técnica de los CEIs o el establecimiento de la categoría de ensayos clínicos de bajo riesgo, pero luego hay otros aspectos que quedan un poco en el aire y sobre los que será necesario trabajar, como cuáles son las competencias en la evaluación de cada uno, la independencia en el dictamen del CEI, los aspectos locales de cada centro, cómo serán evaluados. Probablemente, bueno, pues habrá que trabajar mucho en ese memorando de colaboración que se establece en este proyecto de Real Decreto para que realmente las cosas sean como se pretende, pues que los procedimientos sean eficientes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por este repaso exhaustivo pero directo al grano en los problemas que tenemos encima de la mesa. Y vamos a pasarle la palabra al tercer ponente de la mesa, que es el doctor Javier Arias, cirujano de formación, pero que todos le conocemos por su responsabilidad actual, subdirector en el Instituto de Salud Carlos III. Y yo creo que lo que debemos destacar en este momento, aparte de que es el presidente del Comité de Ética y Bienestar Animal del Instituto de Salud Carlos III, o sea, es miembro de comité, pero fundamentalmente en la ponencia de hoy lo que nos interesa es que es el responsable del desarrollo de la Ley de Investigación Biomédica desde el Instituto de Salud Carlos III. Y, por lo tanto, tienes la palabra para contarnos un poquito cómo adelanta esto en lo que respecta a los comités. Gracias. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Primero, mi agradecimiento sincero a la organización del Congreso o de este curso o de este foro, porque creo que tiene gran utilidad, sobre todo si, como ha dicho María Antonia al final, tenemos que trabajar en crear lazos, nexos de confianza para poder coordinarnos y trabajar en conjunto, emitir dictámenes comunes. El que se hagan estos foros para ponernos de acuerdo es esencial. No va a haber otra manera, y por eso también agradecer a la industria patrocinadora pues el que financie también estas posibilidades de entendimiento. Todos sabéis, de todos conocido, que de acuerdo con Helsinki, de acuerdo con los documentos de consenso internacional, es necesario que todas las investigaciones que se lleven a cabo sobre seres humanos, no solo los ensayos clínicos con medicamentos, sean evaluados por un comité independiente. En principio, las funciones de este comité son proteger los derechos de los sujetos fuente y dar una garantía pública mediante un dictamen. Pero es cierto que estos mismos documentos internacionales, estos foros de consenso, cada vez le piden más a los comités, o sea, hacen descansar más responsabilidad sobre los hombros de los comités, exigiéndole nuevas funciones sobre tutelaje del desarrollo de la investigación, control sobre los resultados que ha habido. Esto es complicado en vista, pues en realidad, de la realidad que hay de los medios con los que cuentan los comités, pero sí que hay que saber que más o menos se está atendiendo hacia esto. De hecho, la propia Ley de Investigación Biomédica ya hace descansar responsabilidades adicionales sobre los comités de ética de la investigación, incluso alguna tan difícil de entender como la capacidad de gestionar problemas, conflictos y expedientes de irregularidades. También es de todos conocido, y prácticamente es la razón por la cual estamos aquí, que de una manera la Ley de Investigación Biomédica habla de unos comités de ética de la investigación que engloban engloban la evaluación de todo tipo de investigación, incluyendo los ensayos clínicos con medicamentos, con lo cual los comités de ética de investigación clínica se integran en este marco global de comités de ética de la investigación. Obviamente, teniendo en cuenta la trayectoria de los comités de ética de investigación clínica, el funcionamiento adecuado, las estructuras que se habían formado, la experiencia acumulada, al analizar un poco las posibilidades de desarrollo normativo de este punto, pues desde el Instituto de Salud Carlos III lo primero que pensamos era que teníamos que ponernos muy de acuerdo con la Agencia del Medicamento desde el primer día para intentar construir, no destruir lo construido, y sobre eso intentar ayudar a resolver los problemas que había hasta ese momento. El consenso, de alguna manera, al que pudimos llegar, como lo que se nos ocurrió como mecanismo para evitar dañar lo hecho hasta ahora y, sin embargo, ayudar en cierto punto, hasta cierto punto, en los problemas que sí que se habían detectado, fue el crear el marco global de comités de ética de la investigación, que tendrían una acreditación general, y esa acreditación general valdría para
evaluar proyectos, no con ensayos clínicos con medicamentos, tendrían que ser acreditados por las comunidades autónomas o, en el caso de comités de ética dependientes de OPIS, etcétera, pues por la Administración General de Estado. Los criterios se fijarían en un Real Decreto de desarrollo de la Ley de Investigación Biomédica y esa acreditación duraría 5 años. Los comités de ética de investigación acreditados para evaluar ensayos clínicos con medicamentos requerirían los mismos requisitos genéricos y más requisitos. Serían un subconjunto especializado de los comités de ética de la investigación, que tendrían todas las competencias de los anteriores y además unos requisitos adicionales que entrarían en el marco legal de la revisión del Real Decreto de ensayos clínicos con medicamentos. En ambos tipos de comités, teniendo en cuenta que son las autoridades locales las que autorizarían a los comités en el marco de sus competencias, las autoridades locales podrían añadir requisitos adicionales si lo estiman oportuno, pero no bajar de ahí. Es decir, lo que establece el Real Decreto, lo que establecería el futuro Real Decreto de Comité de Ética de Investigación sería un marco mínimo del cual no se puede bajar. El Real Decreto de ensayos clínicos con medicamentos, para aquellos comités acreditados para ello, establecería su marco mínimo adicional sobre el anterior, y las comunidades autónomas que lo estimasen oportuno porque quieren añadir garantías para los ciudadanos de su territorio, pues podrían añadir alguna garantía, podrían exigir alguna cosa más. Por ejemplo, si se pone que como mínimo la acreditación será para 5 años, si no se dice nada, pues será 5 años, habrá que renovar acreditación, pero alguna comunidad puede decir, pues en el caso de nuestros comités queremos que sea cada 2 años, porque queremos tener una supervisión más estrecha. Y eso es lícito, es legítimo y se podrá hacer perfectamente. Como el Real Decreto que desarrolle la Ley de Investigación Biomédica para dar el marco general mínimo para todos los comités de ética de investigación está en fase de borrador muy preliminar y en parte está muy condicionado. Obviamente no puede haber contradicciones ni puede rechinar aspectos, entonces está muy condicionado a las alegaciones que se han hecho al Real Decreto de ensayos clínicos con medicamentos y un poco estamos intentando llevarlos adelante en paralelo y que se coordinen perfectamente. Entonces hay aspectos pues, que todavía no están claros porque la respuesta a algunas de las alegaciones no están claras en la decisión. Entonces, sobre este borrador inicial, pues yo he puesto a modo de ejemplo algunos párrafos concretos que pueden ser cosas interesantes, ideas interesantes, pero que desde luego la letra no será al final la que quede, porque siempre sabéis que esto pasa pues por juristas que le dan el formato jurídico. Es decir, esto está hecho pues digamos desde la parte técnica, ¿no? Las ideas de lo que de acuerdo con la Agencia del Medicamento se quiere que quede ahí, que se quiere conseguir, pero obviamente no es literal. Entonces, el primer aspecto un poco complicado es el concepto de autoridad nacional. Para que autoridad significa capacidad de cambiar comportamientos, ¿no? Entonces, para ello no basta con que esté en un Real Decreto, hace falta que pueda ejercerse, que se tenga esa capacidad, sobre todo teniendo en cuenta el difícil marco en que se mueve pues la España de la autonomía. Cada autonomía tiene unas competencias a las que no quiere renunciar, obviamente, y al final va a recaer esta autoridad, se va a convertir, que probablemente no es el nombre adecuado y no sea el final, se va a convertir realmente en un intento, al menos, de autoridad moral o de autoridad o de intento de ayudar y aunar posturas, porque va a recaer sobre los hombros de los propios comités de ética de la investigación probablemente el ponerse de acuerdo y el percatarse de que si hay acuerdo y hay buen entendimiento y hay reconocimiento mutuo, las cosas pueden ir bastante mejor y pueden funcionar bien. Pero eso será un convencimiento prácticamente individual, comité a comité, porque no sé si desde las autoridades autonómicas en todos los casos se va a facilitar eso, porque son temas complicados, como bien sabéis.
esta coordinación entre los dos reales decretos está en diversos niveles. A modo de ejemplo, fijaros que directamente, en principio, este Real Decreto es global, es el genérico, y es sin perjuicio de lo que se establezca en el Real Decreto de Ensayos Clínicos de Medicamentos, que serían requisitos adicionales o requisitos específicos para los comités de ética de la investigación acreditados para evaluar ensayos clínicos. En las competencias, por eso se incluye los ensayos clínicos, porque serían requisitos comunes a todos. También está incluido, obviamente, pues en las investigaciones biomédicas, los procedimientos invasivos con seres humanos, los tratamientos de muestras, los tratamientos de datos, cribados genéticos, estudios observacionales, etcétera. En cuanto a la previsión de cómo se constituirían estos comités de ética, en principio se prevén varias opciones. Aquí están resumidas, pero básicamente cada centro que realice investigación puede constituir su propio comité de ética, puede ponerse de acuerdo con otros centros y constituir uno común, y también puede adscribirse a un comité de ética ya constituido en otro centro. La acreditación sería, lo he comentado previamente, por la autoridad competente de la comunidad autónoma. Sería una acreditación como comité de ética de la investigación, no como comité de ética de investigación acreditado para evaluar ensayos clínicos con medicamentos. Sería una diferente acreditación y sería una acreditación adicional. Hasta ahora es lo que tenemos pensado. También esto también quizá pueda modificarse según algunas alegaciones, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que lo lógico que las comunidades autónomas, dentro de sus competencias, establezcan un mecanismo flexible que no requiera dos ventanillas, sino una ventanilla única, y sea una acreditación como el Comité de Ética de Investigación General y otra acreditación como Comité de Ética acreditado para evaluar ensayos clínicos con medicamentos, o simplemente que la segunda implique ya la primera, que no implique complicaciones burocráticas innecesarias. Esa es la idea. Pero el concepto debe quedar claro, desde mi punto de vista, en el texto. Y el concepto es que hay una acreditación como Comité de Ética de Investigación genérico y una adicional, aunque se haga en el mismo acto, aunque valga en su lugar, pero es conceptualmente una acreditación adicional como Comité de Ética para evaluar ensayos clínicos con medicamentos. Aquí, bueno, en este párrafo viene a reforzar un poco el concepto de que las comunidades, lo que he comentado antes, las comunidades autónomas además pueden establecer requisitos adicionales para dentro de su ámbito de competencia, que eso no quita que cumplan obviamente los mínimos. En cuanto a estos requisitos mínimos que establecería este Real Decreto que desarrolla la investigación biomédica, son muy genéricos, porque obviamente sobre eso en el caso de los acreditados para evaluar ensayos clínicos con medicamentos, construiría el otro Real Decreto de ensayos clínicos, construirían las comunidades autónomas, y hay que tener en cuenta de que podemos estar hablando en algunos casos de centros pequeños de investigación que tampoco tienen capacidades pues para crear una multidisciplinaridad específica. Por ejemplo, quizá no sea necesario en una universidad relativamente pequeña que haga investigación con muestras. Muchos investigadores pueden recibir muestras, etcétera, que monte un comité de ética con farmacólogos clínicos, con médicos de atención primaria. Sería un poco absurdo solicitar eso para el tipo de proyectos que se evaluaría genéricamente, teniendo en cuenta que luego también pueden, si los comités de ética piensan que su experiencia no es suficiente, pueden solicitar el dictamen experto de externo o pueden remitirlo a otro comité de ética. Fijaros que el mínimo aquí está puesto muy mínimo. No sabemos si se quedará tan mínimo, que es un miembro, solo que haya un miembro independiente de la institución. Y también se exige que algún miembro cuente con conocimientos, no que sea
bioético, un máster en bioética, sino que de alguna manera pues acredita algún tipo de experiencia en bioética, que puede haber sido haber trabajado en otro comité durante un tiempo o algo que la autoridad competente que vaya a autorizarlo estime que es suficiente. Y el otro miembro pues deberá ser licenciado en Derecho. Aquí se refuerza el tema de la acreditación adicional, requiere requisitos adicionales y que el procedimiento de renovación tiene de alguna manera que garantizar la continuidad del know-how acumulado hasta ese momento por el comité. Esto es interesante porque estamos intentando de alguna manera tender, y todos creo que estamos de acuerdo, hacia la profesionalización de los comités de ética. Y la profesionalización pues implica conocimientos, generación de conocimiento, incorporación de conocimiento, aparte de recursos. Entonces tenemos de alguna manera que dentro de lo posible pues ir tendiendo hacia eso sin cercenar posibilidades inicialmente, pero lo que está claro es que si bien la autorización inicial de un comité de ética podría ser de alguna manera tolerante, sí que es cierto que sea más difícil debería ser más difícil de tolerar el que un comité que lleve funcionando un tiempo pues siga sin haber acreditado ningún tipo de experiencia, ningún tipo de conocimiento añadido. Y esa acreditación de experiencia pues viene por la actividad evaluadora desarrollada, pero además la autoridad competente para renovar la acreditación debería tener en cuenta la implicación de los miembros en actividades de formación, tanto recibidas como impartidas, foros, etcétera, y que eso alcance unos mínimos razonables. Queda un poco genérico, pero de alguna manera el mensaje queda ahí. También se establecen unos requisitos mínimos de infraestructura que son imprescindibles para cumplir las funciones y son las autoridades competentes de acreditarlo en los que tienen que asegurarse de que se cumplen esos requisitos. ¿Quién los tiene que poner? ¿Quién? Pues supongo que es un tema muy controvertido y que puede levantar gran controversia en este momento, pero está claro que las comunidades autónomas que son las responsables de estos comités, que quieran tener investigación de calidad, que quieran ser competitivas, tendrán que dotarse de comités profesionales y de comités ágiles, y para eso de alguna manera es obvio que harán falta recursos. Por algún mecanismo tendrán que establecer esa llegada de esos recursos, y además para autorizar esos comités tendrán que asegurarse que esos recursos están en el sitio adecuado. El problema del dictamen único, pues no parece fácil resolverlo simplemente porque salga en el BOE, porque las competencias están claras, las transferencias de competencias a las comunidades, están claras pues esos diferentes actitudes que puede haber, y entonces lo que la Ley de Investigación Biomédica establece es que debe haber. Las autoridades europeas nos dicen que debe haber una sola voz. Todo el mundo, además, entendemos que sería lo más lógico. Pues tenemos que trabajar a nivel de comités prácticamente en ese tema. La normativa puede reflejarlo, que es necesario, pero a mí al menos no se me ocurre ninguna manera clara de prohibir que un comité decida hacer otro dictamen sobre un proyecto. Un comité local decida hacer otro dictamen. Otra cosa es que ese dictamen se tenga en cuenta o que sea requisito para autorizar un estudio. Pero el hecho de emitir un dictamen y que pueda tener el alcance local correspondiente a nivel autonómico o a nivel hospitalario, eso no se puede prohibir en un Real Decreto. Eso va a estar ahí, esa posibilidad. Acabo enseguida. También se prevé que los comités de ética evalúen las capacidades locales, las capacidades de los investigadores y de las instalaciones,
como el Comité de Ética de Referencia, el que emita el dictamen único, no va a tener con frecuencia ese conocimiento, debe recibirlo, en principio, esa información. Y lo que se prevé inicialmente sería que, en caso de que considere que necesita ayuda en ese aspecto, podría recabar un dictamen del Comité de Ética local, que sería voluntario recabarlo y no sería vinculante, sería informativo. Sería análogo a recabar la opinión de un experto en un área en que el comité no hay experiencia por parte del comité, y bueno, a lo mejor en biología molecular pues no hay experiencia dentro del comité, y pues se pide un experto pues para tener en cuenta su opinión. Y por último, y acabo la última diapositiva, sería... No, perdón, no es la última, faltan 3 me parece, pero acabo enseguida. Se crea el Registro Nacional de Comité de Ética de Investigación, de acuerdo también con la investigación biomédica, una necesidad de transparencia, estaría, al igual que los biobancos que están acreditados, los comités que están acreditados, a donde se puede dirigir pues miembros de otros comités, investigadores, promotores, etcétera, pues para obtener información sobre esos comités. Por último, el problema de la autoridad nacional, pues un poco lo he comentado. Entonces, en principio el nombre no es adecuado de autoridad, sería quizá centro coordinador, pero ese nombre pues ya está estropeado. A lo mejor algún otro nombre habría que darle, pero la finalidad sería intentar coordinar, ayudar, uniformar criterios, ayudar a uniformar criterios. Se han puesto en el borrador pues una serie de funciones genéricas que podrían servir para nuevas funciones que puedan surgir, que podrían encajar en ellas, que se estimen útiles y se estimen factibles. Esa es un poco la idea que tenemos hasta ahora. Y gracias por vuestra atención y bueno, nada, yo creo que la discusión se... Muchas gracias, Javier. Como veis, de la presentación de Javier aparece un cuarto protagonista que no tenemos hoy en la mesa, porque no teníamos normativa sobre la que discutir, pero que Javier nos ha dejado muy claro que es quien tiene la responsabilidad en materia de acreditación de comités o de organización a nivel de las comunidades autónomas, que son las autoridades de las comunidades autónomas, que, por supuesto, en todo este marco, en la medida en que avancemos en nuevas organizaciones, eso tendrá que encajar también con las instrucciones, decretos, etcétera, de las comunidades autónomas, que son las responsables, en última instancia, de la acreditación de los comités por nuestro ordenamiento. Le doy la bienvenida a Antonio Velázquez, que es el responsable de la comunidad que nos acoge para esta reunión, que es Andalucía, y que le tenemos de presencia en la reunión, y le agradezco mucho la asistencia. Y así, aunque no estaba incorporado como ponente, pues sabemos que podemos contar con él. Tenemos algunos otros responsables autonómicos también de presencia y conectados. Empezamos el debate. Los que estáis en la sala, pues lo normal, levantáis la mano, hay unos micrófonos, os presentáis antes de empezar a hablar y expresáis el comentario muy breve o pregunta breve a la sala. Los que estáis conectados a distancia, os agradecería que iniciarais un tema nuevo con la pregunta y no hicierais vuestras preguntas añadidas a temas de los que ya están iniciados, porque eso, al menos a mí, me costaría más verlo. O sea, que iniciáis un tema y ponéis ahí vuestra pregunta, y confío en que Esther Prieto, Carmen González, si hay una avalancha de preguntas, me ayudéis a poderlas plantear. Quizá para no coger protagonismo, aunque me he hecho yo aquí una lista de preguntas oyendo, podemos empezar con la sala. Profesor Alfonso Moreno, ahí en primera fila. Profesor Alfonso Moreno es conocido y por eso le presento, pero... Alfonso Moreno, Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Acabamos de asistir a la exposición de 2 borradores
de decreto que de alguna manera van a tener competencias importantes sobre la investigación clínica en España. 2 borradores de decreto promovidos por la Administración General del Estado, por 2 entes diferentes de la Administración General del Estado. Si yo no he entendido mal, que puede que haya entendido mal y pido disculpas si es que he entendido mal, se ha hablado de comités éticos de investigación clínica, por un lado, que pueden estar acreditados también, además, para evaluar ensayos clínicos con medicamentos, y por otro lado se nos ha hablado de los CIM, de los comités de ética e investigación para ensayos clínicos con medicamentos. Es verdad que hay algunas coincidencias entre ambos, como es la composición, es bastante similar, como son los requisitos, pero yo hago una pregunta. Si ambos dos tienen competencia para evaluar ensayos clínicos con medicamentos, va a haber choques seguramente entre ambos. Y entre los requisitos, por ejemplo, que se nos han expuesto aquí, los requisitos tendrán que duplicarse, o a la hora de la verdad en el centro va a haber esa secretaría técnica que va a servir a los 2 comités. Si es así, si va a servir a los 2 comités, ¿no sería mejor hablar de un solo comité que tuviera la competencia que tuviera que tener? ¿Queréis, Javier o María Antonia? O, en fin, al menos en nomenclatura entiendo que estamos hablando desde la Ley de Investigación Biomédica de comités de ética de la investigación, que es lo que está pendiente de desarrollar, y utilizando ya esa nomenclatura, el nuevo decreto de medicamentos no habla ya de CICs, aunque nosotros tenemos esa tendencia, habla de CIMs como un grupo destacado con estrella de los comités de ética de la investigación. Y yo entiendo, ahora les paso la palabra a los, levantáis la mano si queréis, que hay unos criterios de acreditación general. Ay, perdón, claro, si os teníais que haber subido a la mesa. Claro, con esto de la virtualidad, incorporados a la mesa. Yo le he entendido a Javier que tenemos unos, y a María Antonia y a Mar, que tenemos unos criterios de acreditación general para todos los comités de ética de la investigación, y de esos, algunos, la mayoría, tienen que tener cumplir con unos requisitos especiales que marca la normativa de medicamentos. Pero, por supuesto, y ahora ya les paso la palabra, no podría yo entender que un CIM que ve ensayos clínicos, y estoy de acuerdo con lo que ha planteado Javier, no tuviera toda la competencia para ver temas de muestras o todas las demás cosas que son perfectamente implicadas en el tema de ensayos clínicos. No sé si queréis matizar. Bueno, no, yo siento que a lo mejor no se ha entendido bien, en el sentido de que a lo mejor pues al expresarlo ha habido un poco de confusión. Habría unos comités para todo, y solamente un subconjunto sería para ensayos clínicos con medicamentos. No habría 2 tipos de comités con acreditación para ensayos clínicos con medicamentos. La nomenclatura a veces provoca confusión, porque CIM yo lo he entendido siempre como una nomenclatura para entendernos, ¿no? Sería lo que ha comentado Cristina, la estrella. Es decir, habría unos comités normales que ven todo menos ensayos clínicos con medicamentos, y algunos de ellos pues reciben una categoría superior porque cumplen unos requisitos adicionales. Entonces, tienen que estar conectados al sistema de la agencia, por ejemplo. Y en ese momento surge la necesidad de conectarlo. Obviamente, los que evalúan todo tienen que figurar, todos tienen que figurar en el registro, estarían conectados a esa supuesta autoridad nacional, pero los que evalúen medicamentos entran en otra liga. Digamos, cumplen unos requisitos adicionales, suben de liga, y aparte de lo anterior que se les supone, entrarían ya en contacto con el sistema de la Agencia del Medicamento y cumplirían esos requisitos. Esa es un poco la idea, pero porque no se nos ocurrió una idea mejor. El que todos los comités sean capaces de evaluar ensayos clínicos con medicamentos nos pareció que era imposible.
porque sobre todo si pensamos en universidades, pensamos en OPIs, o sea, teniendo en cuenta que tiene que englobar a todos los comités, y hay muchas universidades en España, hay muchos centros de investigación e incluso la industria, y la industria que hace investigación puede tener su comité de ética y puede ser aprobado por la autoridad competente de su territorio, del territorio donde esté esa industria o de alguno de los territorios donde esté. Vale. ¿Algún comentario referente a acreditación? Hay dos palabras, sed breves, por favor. Antonio Cachá y Ciara Alfonso. Os digo ya, por si queréis comentar, una de las preguntas que ha llegado es acerca de los comités regionales. ¿Cómo queda el planteamiento de los comités regionales? O sea que os invito, si además de lo que ibais a decir queréis hacer alguna aportación al respecto, dada vuestras responsabilidades. Hola, sí. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Una pregunta solo para aclarar. Entonces, que se entiende que los comités que están en los hospitales, que van a ser todos C y M, y los que van a estar fuera son los CEI. Lo que no se entendería mucho es que dentro del hospital que podrían coexistir un CEI y un CEI-M. O sí se entiende. No sé si quieres contestar. O sea, la pregunta es si en un mismo centro puede coexistir un CEI y un CEI-M. Yo entiendo que cualquier CEI-M actúa como CEI, nunca hace falta una duplicación. Pero tampoco estaría prohibido. Es decir, en un hospital que estimen que, por ejemplo, un comité de ética, un hospital que hace muchos ensayos clínicos con medicamentos, su comité de ética puede estar bastante superado. Entonces, si además tiene que evaluar las tesis de los residentes, los pequeños trabajos que con muestras humanas de los servicios de cirugía, etcétera, a lo mejor eso le supone pues una carga de trabajo adicional que no está dispuesto o que no es capaz de asumir. En ese caso, el hospital podría constituir otro comité o adscribir ese tipo de trabajo al comité de ética del hospital de al lado que aunque esté acreditado para medicamentos, pues que esté más relajado. Espero que no estemos en un escenario de ir a más número de comités todavía de los que tenemos ahora. Pero que no se puede, de momento no se puede prohibir. Lo que sí que está claro en la acreditación, con un comité que no tenga actividad, pues va a ser difícil poder reacreditarlo. Habrá que poner algún argumento o una arbitrariedad encima de la mesa. María Antonia, muy breve, y seguimos con Iciar Alfonso. A ver, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuántos comités necesitamos para que se pueda evaluar la investigación clínica que se hace en este país? Y luego, ¿cuánto dinero, cuántos recursos se necesitan o cuántos recursos tenemos para dotar a esa red de comités que necesitamos para evaluar la investigación clínica en este país? Y a partir de ahí, pues intentar diseñar el sistema. Ordenado. Iciar Alfonso y luego Antonio Velázquez en primera fila. Hola, felicidades a todos los ponentes. En referencia a lo del comité regional, si no te importa, Cristina, lo explico luego porque iba a hablar una parte Estupendo. de mi presentación. Yo tenía dos preguntas o preocupaciones. En referencia al comentario que ha hecho Javier de profesionalizar los comités, a mí me preocupa porque sí es cierto que tiene que haber personas dedicadas el mayor tiempo posible al comité, pero no podemos perder la riqueza de los clínicos, que son los que nos aportan y compaginan difícilmente el trabajo del comité con su asistencia sanitaria. Y luego el tema del seguro. Se ha comentado la cobertura del seguro por los servicios de salud, pero todos saben que muchas pólizas excluyen a investigación. Nosotros en Euskadi hace tiempo que hemos incluido los ensayos y otro tema que no se ha hablado, los procedimientos invasivos de acuerdo a la ley de investigación biomédica. Por lo tanto, es un tema que no es tan fácil y habrá que negociar los servicios de salud con cada casa de seguros para llegar a acuerdos. Y es un tema que va a encarecer y que dificultará también, aunque realmente es de agradecer que se haya planteado esa posibilidad, porque si no los ensayos clínicos no se podían hacer. Muchas gracias. Antonio, ¿tiene que ver con esto o...?
Vale, pues entonces, sobre el tema del seguro que planteaba Iciar. Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo que el tema sobre el papel es muy bonito porque dices, esto va a favorecer la investigación independiente, pero es que luego las situaciones son de lo más variado, desde instituciones que no tienen un seguro colectivo y cada uno de los profesionales que quiera hacer un ensayo clínico tendrá que pactar con su compañía de seguros, con lo cual puede haber aumentos de primas y al final, bueno, pues eso, al final la carga puede recaer sobre los investigadores. Y luego un tema que a mí se me plantea es en el caso de que un promotor industria haga un ensayo clínico de bajo riesgo, pues no tiene necesidad de hacer seguro, pero los investigadores son los que van a llevar la carga o la responsabilidad en cuanto a si surge algún problema, ¿no? Con lo cual, bueno, no se contempla que en ensayos clínicos de bajo riesgo pueda haber también una póliza de seguro como hay hasta ahora. O sea que es un tema que luego creo que va a resultar complejo y los comités a la hora de evaluar si realmente ese ensayo está cubierto o no, pues que van a tener que revisar las pólizas de cada uno de los investigadores. Es una cosa un poco, va a ser complejo, vamos. Bueno, solamente del tema de la profesionalización no me refería a dedicación exclusiva, sino a aumento de conocimientos y de alguna manera también responsabilización, que no sea pues una actividad amateur o una afición, sino de alguna manera una implicación, un cierto compromiso con el comité, que a veces pues eso hay que establecerlo pues mediante documentos o que tenga alguna recompensa. Para que alguien se sienta responsable de algo necesita tener algún motivo, alguna recompensa también, no económica necesariamente. Yo creo que es muy importante que no confundamos la profesionalización del sistema de comités y de las secretarías con los miembros profesionales de comités, que es una cosa en la que yo creo que hay más acuerdo en que no es esa la vía, ¿no? Antonio Velázquez, que además es uno de los temas que tenemos pendientes de las preguntas online, creo que algo de los comités regionales a lo mejor nos puedes decir, bueno, aparte de la intervención. Yo soy secretario del Comité Coordinador de Andalucía, un comité regional. Lo que pasa es que cuando se habla de comités regionales parece que se están hablando de dos tipos de comités distintos, cuando realmente se están hablando de comités exactamente iguales. Son comités de ética y, como Javier Arias ha expuesto ahí en una de sus transparencias, el cometido no es otro que ese que está ahí. Algunos tienen algunos sobreañadidos, como el caso nuestro, que tenemos una labor de coordinación del resto de los comités. Por tanto, no son distintos. Además, comités regionales hay en todas las comunidades, si no me equivoco, salvo en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias y Cataluña. Algunos les gustaría disponer de uno y otros pues no tienen ningún interés entre un comité de índole regional. Por tanto, nosotros respondemos exactamente igual que el resto de los comités, ni más ni menos. Tenemos una ventaja sobreañadida. La ventaja sobreañadida que tenemos, eso sí es cierto, es que nuestros componentes no forman parte del centro. Por tanto, al menos la mayoría de los miembros no forman parte del centro donde se va a realizar el ensayo clínico, lo cual nos hace partir con una cierta ventaja, pero solamente esa. Por tanto, la respuesta como quedan los comités regionales es como cualquiera, nada más. No queda. Por tanto, no hay ninguna diferencia porque somos tan comité de ética los de centros locales como los regionales. Y con respecto al nuevo reglamento y a su transposición a nivel nacional, hay una cosa que me llama mucho la atención, es el tema de la autoridad nacional, ¿verdad? A mí el término autoridad nacional no me parece mal, yo creo que hace